Ave María Purísima, sin pecado concebida, ven Espíritu Santo, por medio de la intercesión de María Santísima y Santo Tomás. Amén. Continuamos entonces la serie La Academia Matrimonial y Prematrimonial para formar santos noviazgos, santos matrimonios. Estamos leyendo la Suma de Teología del Doctor Universal, del Doctor Angélico Santo Tomás de Aquino, cuestión 51 del Suplementum. Estamos en el artículo 2 sobre... Se pregunta a Santo Tomás si el matrimonio es de precepto, es decir, si el matrimonio es obligatorio. Esto, acá hay una nota que dice que, bueno, que responde a la pregunta, que dice que de la doctrina del Santo Concilio de Trento se desprende la verdad de que el matrimonio no es de precepto, es decir, el matrimonio no es obligatorio, aunque sea de orden natural y de derecho natural. Dice el Concilio de Trento, en la sesión 21, canon, no sé si dice primero o 10, bien, o décimo. A quien dijere que el matrimonio debe ser preferido a la virginidad, se anatematiza, se excomulga. A quien diga que el matrimonio debe ser preferido a la virginidad. Es decir, lo que dice la Iglesia es, la virginidad es mejor, es preferible al matrimonio. De esto se infiere que el primero no puede ser obligatorio, porque si lo fuese, solo él debería ser preferido y la virginidad, en cambio, impugnada. Bien, vamos a ver las objeciones de Santo Tomás, por las cuales parece que el matrimonio sí es obligatorio, sí es de precepto. Y vamos a ver qué responde. Este tema es muy importante porque hoy en día no se predica demasiado la verdad católica de que el estado más perfecto es el estado consagrado. La verdad olvidada o escondida, mejor dicho, ¿no? No se trata de despreciar el matrimonio, que es una institución santa y venerable. Y por eso estamos haciendo esta serie. Y de hecho, sin el matrimonio no habría consagrados y sin el matrimonio no habría reinado de Cristo, etc. Bien. Pero queremos remarcar esto, que hoy en día no se predica demasiado sobre la vida consagrada como estado más perfecto. Bien, primera objeción. Parece que el matrimonio es todavía de precepto, que es obligatorio, porque un precepto obliga en tanto que no es revocado. Pero la primera institución del matrimonio fue de precepto, como se dice en las sentencias de Pedro Lombardo, cuarto libro, distinción 24, y no se lee que haya sido jamás revocado, sino más bien confirmado. Como dice Jesús en Mateo 19:6, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Luego el matrimonio cae todavía bajo precepto. Es decir, la primera institución del matrimonio fue de precepto, Adán y Eva, había que procrear sí o sí, y nunca se revocó, dice Santo Tomás, Mateo 19, lo que Dios juntó, el hombre no lo separa, y luego el matrimonio cae todavía bajo precepto. Vamos a ver qué responde a esto Tomás. Dice, al argumento primero diremos que aquel precepto no ha sido revocado. No, no ha sido revocado. El precepto, el matrimonio no ha sido revocado. Sin embargo, no obliga a cada cual por la razón ya dicha. Esto está en el corpus, que ahora veremos. No obliga a cada cual por la razón ya dicha, sino en aquel tiempo en que la escasez de hombres exigía que cada uno procurase la propagación de la especie. ¿Sí? Bien, vamos a ver la segunda y la tercera objeción que quedan respondidas con el corpus. Vamos a ver primero la cuarta objeción, mejor dicho, que sí que está respondida. Bien. Donde permanece la misma razón obligatoria, debe subsistir la misma obligación. Esto es una objeción por la cual parece que el matrimonio es de precepto. Pero los hombres en el tiempo antiguo estaban obligados al matrimonio para que no cesase la multiplicación del género humano. Luego, como esta cesaría al presente si cada cual pudiese abstenerse libremente del matrimonio, parece que este sea de precepto. Muy buena la objeción, ¿no? También cesaría la multiplicación del género humano si cada cual pudiese abstenerse libremente del matrimonio. Imagínense que todos eligen ser consagrados, ¿sí? Parece que esto es de precepto, entonces, ¿no? Vamos a ver la respuesta a la cuarta. A la cuarta objeción se dice que la naturaleza humana inclina en general a diversos actos y deberes, como se ha dicho, pero como existe diversamente la naturaleza humana en modos diversos, según que es individualizada en tal o cual hombre, es decir, la naturaleza humana existe de modo diverso en cada persona individual, ¿no?
inclina más a uno de aquellos oficios y a otro a otro. Es decir, se trata de la vocación de cada persona individual, según los diferentes temperamentos de los diversos individuos. Está diciendo, la vocación depende de los temperamentos de cada individuo, ¿no? Y en virtud de esta diversidad, juntamente con la providencia divina, que regula todo, sucede que uno elige un oficio como la agricultura y otro otro. Y así sucede también que algunos prefieran la vida matrimonial y otros la contemplativa. Por consiguiente, no amenaza peligro alguno. Es decir, nunca va a haber problema porque algunos van a tener dotes naturales para el matrimonio, algunos dotes naturales para la vida consagrada. Cada uno elegirá lo que conviene, ¿sí? Lo que es mejor, lo que va a hacer que uno dé más fruto. Esto también es importante para una sana teología de la vocación, que entiende que la vocación está marcada de alguna manera. La vocación es un llamado personal, por supuesto. A cualquier estado Dios llama personalmente por el nombre, como se atestigua desde los primeros libros de la Biblia, en los que Dios llama por el nombre. Pero también se manifiesta la vocación en el temperamento individual de cada persona. Uno puede tener un temperamento más acomodado para la vida matrimonial o un temperamento más acomodado para la vida sacerdotal o para la vida consagrada en general. Entonces cada uno tiene que conocerse a uno mismo para definir qué es lo mejor, qué es lo que más conviene, ¿sí? Bien, vamos a ver, acá hay una nota al pie que quiero estudiar, quiero ver dónde está esta nota al pie. Bueno, acá hay una nota al pie, está buena, la voy a leer. Dice, este argumento que el santo se hace aquí y victoriosamente contesta en la Suma contra los Gentiles, libro tercero, capítulo 136, se lo hicieron en su tiempo San Jerónimo en contra Joviniano, debe ser libro primero, número 36, y San Agustín en De Bono Coniugali, capítulo 10. Los protestantes irracionalistas, sin embargo, han sido tan sabios que, ignorando lo dicho por aquellas lumbreras de la Iglesia, han reproducido sus objeciones, queriendo con esos portentosos argumentos de su ingenio destruir la grandeza y santidad del celibato católico. Un impío decía que para saber él a qué atenerse en esta materia, bastábale saber que si el celibato se generalizaba, se acabaría el linaje humano. A esta sandia agudeza le contestó el conde de Maistre que para saber lo que había de pensarse de la poda, bastaba saber que de generalizarse se acabaría con el arbolado del mundo. Por consiguiente, la poda debe ser mala y jamás debe el labrador emplearla. Este argumento ad absurdum es el único que merece la incredulidad y con el cual se manifiesta. Llevado a todos los oficios de la sociedad, lo frívolo y pedantesco de eso que se llamó filosofía. Y acá manda algunos. Lo frívolo y pedantesco de eso se llama filosofía. Consúltese a Tellez en Catecismo Filosófico, Perrone, Prelecciones Teológicas de Ordine, capítulo 5, número 128, y el Conde de Maistre, del Papa, libro tercero, capítulo 3. Pero en cuanto al argumento de la población, diremos que el protestante Malthus, en su célebre obra sobre el principio de la población, ha demostrado la necesidad de que en todo Estado bien organizado existe una ley, un principio o una fuerza cualquiera que se oponga a la multiplicación de los matrimonios, puesto que los medios de subsistencia y la población están en la enorme proporción de las dos progresiones aritmética y geométrica. ¿Y qué medio puede ser este? El citado conde de Maistre responde que no sabe otro más digno y santo que el celibato eclesiástico, porque fuera de él no hay sino el vicio o la violencia, medios que en sí mismos están condenados. Bien. Vamos a ver entonces la segunda y tercera objeciones que se responden con el corpus y después vamos a ir al corpus. Dice la segunda objeción. Por la que parece que el matrimonio es obligatorio para todos. Los preceptos del derecho natural obligan en todo tiempo, pero el matrimonio es de derecho natural, según se ha dicho ya en los capítulos anteriores. Luego se sigue que el matrimonio es obligatorio. Bien. Esto se responde en el corpus. Vamos a ver la tercera objeción para después ir al corpus. El bien de la especie es mejor que el bien del individuo, ¿sí? Puesto que el bien de una nación es más divino que el de un solo hombre, como se dice en la Ética Nicómaco, libro primero, capítulo 2, cita Aristóteles. Pero el precepto dado al primer hombre para la conservación del individuo con relación a la nutrición obliga todavía al primer hombre Adán. Luego, con mayor razón, el precepto sobre el matrimonio que pertenece a la conservación de la especie.
Bien. Se entiende entonces, ¿no? El bien de la especie es mejor que el bien del individuo, el bien de una nación es más divino que el de un solo hombre, pero si se sostiene todavía el precepto dado al primer hombre para la conservación del individuo en relación a la nutrición, al alimento, entonces con mayor razón se mantiene el precepto sobre el matrimonio que pertenece a la conservación de la especie. Bien, vamos a ver qué se dice por el contrario, cita autoridad primera Corintios 7:38, el que no casa a su virgen hija hace mejor, dice San Pablo, ¿no? Esto es lo que decíamos antes, el estado consagrado es mejor objetivamente considerado, después hay que ver cada caso lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Un diálogo entre lo objetivo y lo subjetivo. Pero dice San Pablo, el que no casa a su virgen hace mejor. Es decir, hace mejor que el que la casa. Luego el contrato del matrimonio no es ahora de precepto. Además, a nadie se debe premiar por la transgresión del precepto. Pero a las vírgenes se les debe un premio especial, esto es la aureola. Luego el matrimonio no es de precepto. Conclusión. Primero, la inclinación natural a una cosa que es necesaria para la perfección de uno obliga a cada cual. Segundo, esa misma inclinación a algo necesario para la multitud no obliga a cada uno por precepto. Tercero, la indicación al matrimonio no obliga a cada uno bajo precepto, aún según los filósofos. Y vamos a ver el corpus, donde se responde a la segunda y tercera objeción. Dice, responderemos que la naturaleza nos inclina a algo de dos modos. Primero, como hacia lo que es necesario para la perfección de uno, por ejemplo, al alimento, la bebida, el vestido y otras cosas análogas, dice la nota al pie. Y segundo, la naturaleza nos inclina a algo que es necesario para la perfección de la multitud, y como hay muchas cosas de esta naturaleza de las cuales una impide la otra, por tal inclinación no es obligado cualquier hombre a modo de precepto, pues de lo contrario cualquier hombre estaría obligado a la agricultura y a la educación y otras ocupaciones de esta clase que son necesarias a la sociedad humana, pero satisface a la inclinación natural cuando las predichas cosas se ejecutan por diversos individuos, ¿no? Aquí sigue criticando el autor de estas notas que son buenísimas, no sé quién es, si será el padre Santiago Ramírez. Dice, y vean nuestros modernos racionalistas cómo el gran doctor de Aquino trazó con profunda maestría los límites de la naturaleza, sin oponerse a sus exigencias de lo más mínimo, pero sin rebajar la virtud del sublime rango que le corresponde. Ahora me voy a fijar quién hizo las notas. Otras ocupaciones de esta clase que son necesarias a la sociedad humana, pero satisface la inclinación natural cuando las predichas cosas se ejecutan por diversos individuos. Así pues, siendo necesario a la perfección de la sociedad que haya algunos que se entreguen a la vida contemplativa, cuyo mayor obstáculo es el matrimonio, fíjense esto que dice, ¿no? El mayor obstáculo para la vida contemplativa es el matrimonio, dice Santo Tomás. Por eso la inclinación de la naturaleza al matrimonio no obliga a modo de precepto, aún según los filósofos, por lo cual Teofrasto prueba que no conviene a un sabio casarse, como refiere San Jerónimo. El mismo libro contra Joviniano, capítulo 28. Sapientis non est nubere. ¿Sí? No es propio del sabio casarse. Obviamente no está diciendo que los que se casan tienen que ser estúpidos, ¿no? O no sabios. Se refiere a la sabiduría como la vocación a la contemplación, al estado contemplativo. ¿Sí? Estado contemplativo. Es verdad que el casado también puede contemplar, ¿no? Puede sacrificar tiempo y consagrar tiempo al estudio, a la contemplación, a la oración, pero es más difícil, ¿no? Que en una vida consagrada, la vida contemplativa. Pero bueno, se trata de los dones de cada uno, los temperamentos de cada uno, la vocación personal de cada uno, el llamado personal. Bien. No se trata tampoco de absolutizar esta frase que dice que no es propio del sabio casarse. Dice no conviene, no dice está prohibido, dice no conviene. Y hay que entender bien que sabio no quiere decir que cualquiera que se case tenga que ser un tonto, ¿no? Sino que se refiere a la aptitud para la vida contemplativa. De hecho, esto, digamos, hay que decir también aquí, hay una cantidad inmensa de casos en la historia de la Iglesia de santos matrimonios que han tenido una vocación ciertamente contemplativa, al servicio de la sociedad, en la vida laical. Por ejemplo, Santo Tomás Moro, ¿sí? Y bueno, en el siglo XX han habido muchísimos, tan solo pensar en Argentina. En Argentina han habido muchos grandes filósofos casados. Bien, con esto entonces se termina este artículo segundo sobre si el matrimonio es de precepto. El tercer artículo, veo aquí que está solo en latín.
utrum actus matrimoni sit licitus, si el acto del matrimonio es lícito, es decir, se refiere al acto sexual, ¿no? Esto es muy importante, esto verdo es muy importante. Lo voy a tratar de traducir, debe estar traducido, pero lo voy a tratar de traducir en el momento. No de modo literal, ¿no? Sino tratando de transmitir la esencia de lo que está diciendo Santo Tomás. Tenemos el artículo cuarto, que para ver en el próximo capítulo, sobre si el uso del matrimonio, el acto del matrimonio, el acto sexual, es lícito por los cónyuges. Y el otro capítulo se pregunta si es meritorio, es decir, si es santificante, si gana mérito para la vida eterna. La respuesta es que sí. Vamos a ver cómo argumenta Santo Tomás. Después pasa a estudiar el tema del matrimonio en cuanto a sacramento y se pregunta si es un sacramento, si debió ser instituido antes del pecado, si confiere la gracia, si la comestión carnal es de la integridad del matrimonio. Bien, todos temas interesantes, con unas notas muy buenas. Vamos a ver quién hizo las notas. Estamos en la página 206. Dice: revisada y anotada por el reverendo padre Manuel Mendía, con la colaboración del reverendo padre Pompilio Díaz, profesores de ciencias matemáticas, filosóficas y naturales en las escuelas pías. Mira, las escuelas pías ¿cómo es? De los escolapios. Interesantísimo. Bueno. Muy bien. Bueno, dejamos acá entonces esta academia matrimonial y prematrimonial. Difúndanla a todos los santos a todos los noviazgos que quieran ser santos, quieran formarse y para evangelizar. Recuerden que la batalla final entre Cristo y Satanás será en torno al matrimonio de la iglesia, como dijo Sor Lucía de Fátima, ¿sí? Como enseñó San Juan Pablo II, ¿sí? Entonces difundan este contenido para la gloria de Dios y salvación de las almas. Acuérdense lo que dice el Beato Pablo Mana, que la salvación de las almas la conversión de los paganos depende de nuestro celo apostólico, ¿sí? Que viva Cristo Rey, que viva el santo matrimonio. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,